¿La sal es mala para la diabetes? Es justo lo que vamos a platicar en este video, así es que por favor, ¡quédate! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melissa Tejeda y el día de hoy vamos a hablar acerca de la sal y la diabetes. Así es, vamos a hablar de este ingrediente que en los últimos años ha formado parte de muchos de nuestros alimentos. La realidad es que la sal la hemos usado desde hace muchísimos años para la conservación de la comida, para darle sabor a lo que comemos, bueno, para un montón de cosas. Pero desafortunadamente en los últimos años se ha incrementado el consumo de sal en la población. Existen diferentes factores. Uno es porque la industria descubrió que la comida nos encanta cuando sabe salada. Entonces siempre buscan la manera de ponerle sal a lo que comemos. Segunda, se empezó a hacer uso de la famosa comida rápida. Una comida que, hablamos entre comillas, es barata, que es muy rápida de ser servida y hasta cierto punto muy rápido de ser consumida. Bueno, pues esta comida hace uso de, aparte de muchas grasas de muy mala calidad y de carbohidratos, hace uso de una abundante cantidad de sal. Todos esos elementos juntos obviamente potencializan la posibilidad de consumo del producto. Entonces por eso es que la sal se vuelve sumamente interesante para la industria. Hola, soy yo, nada más para decirte que te puedes suscribir aquí al curso que está aquí abajito para que aprendas de diabetes y cómo alimentarte de una manera saludable. Así es que gracias, bye bye. Ahora, vamos a hablar de que la sal es un condimento. Sí es un condimento, sí hace que la comida sepa más rica. Es una cosa, o sí es un condimento que potencializa el sabor de lo que comemos. Entonces, si yo voy a comer cierto producto y le pongo sal, bueno, me sabe increíble. La razón es que potencializa, ¿ok? Es muy interesante esto. Ahora, para aquellas personas que aman la sal, cuando hablamos de este tema los ponemos súper nerviosos, los angustiamos muchísimo porque el gusto por la sal es difícil de erradicar. ¿Por qué? Porque la sal constantemente, al igual que el azúcar, te puede volver adicto a ella. Así, yo digo, no te imagines que vas a estar con temblores o un síndrome de abstinencia cuando lo dejes de consumir, por supuesto que no. Pero sí genera un gusto genuino por la misma que va aumentando con el paso del tiempo. Entonces, esto es lo que tenemos que mencionar para que justo la población que pueda tratar poco a poco de ir eliminando la sal, lo haga, ¿ok? Eso es bien importante. Déjeme decirle que hay que considerar los riesgos del consumo de sal. Tenemos que identificar cuáles van a ser las consecuencias de su consumo, pero no hablo tanto del consumo en los alimentos naturales, sino estoy hablando de aquellos que preparamos la comida con muchísima sal o que todavía nos damos el lujo de agregarle sal al platillo, al taco, al alimento que tenemos servido ya en nuestro plato. Entonces, esto es importante resaltarlo justo para que no haya pues detalles que a rato nos metan en verdaderos aprietos. Entonces, ¿cuáles son? ¿Por qué la sal como tal no está prohibida? O sea, ¿por qué no va a haber una razón del por qué el médico te diga no comas sal nunca? Bueno, esto es porque ayuda a controlar lo que es la distribución de los líquidos en el cuerpo. Obviamente esto hace que el médico y el profesional de salud nunca te la prohíba. Pero bueno, pues si te dice cómela con mucho sentido de responsabilidad. Además, también se ha descubierto que ayuda a la conducción de lo que es la transmisión de los impulsos nerviosos en el cuerpo y no menos importante, ayuda a la relajación muscular. Entonces, de que se tiene que consumir sal, se tiene que consumir, pero en cantidades específicas, en cantidades pequeñas, en cantidades naturales, no en cantidades excesivas, que es el error que muchos de nosotros cometemos. Ahora, ¿cuál es el problema de que el paciente se acostumbre a comer sal y desarrolle un gusto por la sal, un gusto que realmente lo haga consumir cantidades considerables? Bueno, el problema radica en que en aquellos pacientes que tengan este potencial de tener hipertensión, se va a incrementar muchísimo la posibilidad. O sea, si ya somos pacientes que vamos a estar propensos a tener hipertensión en los próximos años, el hecho de comer sal acelera ahora sí que la situación, acelera la posibilidad de que seamos hipertensos.
Ahora, en aquellos que ya la tienen, ¿qué pasa con aquellos que ya tienen hipertensión? Bueno, pues en aquellos pacientes el riesgo de descontrol de la misma se incrementa muchísimo por el consumo excesivo de esta. Ahora, tienes que saber que las investigaciones también han mencionado que el consumo de sal pudiera incrementar los riesgos de ¿qué? De infartos agudos del miocardio, de accidentes cerebrovasculares, e inclusive hay científicos que aseguran que pudiera estar relacionado con la insuficiencia cardíaca. Entonces, bueno, pues con esta información a todos, absolutamente a todos, nos pone bastante nerviosos. Ahora, dentro de las investigaciones que han habido, también se descubrió que existe un riesgo muy elevado de osteoporosis, ¿ok? ¿Qué significa esto? Los huesos se van a debilitar y van a ser más propensos a fracturas. Entonces imagínense, si ya de por sí la edad es un factor de riesgo para fracturas, la diabetes nos hace sentirnos muy vulnerables para una fractura. Y finalmente, por ejemplo, en las mujeres se potencializa el riesgo en pacientes posmenopáusicas. Entonces, pues ante una situación como esta nos desalienta el consumo de sal porque nos puede meter en líos. Ahora, hay investigaciones que dicen que el consumo excesivo de sal también pudiera estar vinculado con la presencia de cálculos renales. A esto todavía le falta profundizar muchísimo, pero bueno, esto es lo que empiezan a mencionar y suena interesante platicarlo en este video. También hay investigadores que aseguran que el consumo excesivo de sal pudiera estar vinculado con algunos tipos de cáncer. Yo les voy a hablar con toda honestidad. Creo que hace falta profundizar muchísimo en este tema para atrevernos a aseverar esto, pero bueno, una vez más lo empiezan a mencionar en ciertos estudios científicos y bueno, vale la pena platicarlo, que aún así yo les diría tranquilos, no caigan en pánico, todavía hay que investigar un poquito más, sí hay que profundizar más para poder tener certeza, pero bueno, yo se los platico porque es interesante esto que están mencionando. Bueno, también se ha platicado que puede favorecer la retención de líquidos y esto, bueno, pues puede llevar a la acumulación de agua en el cuerpo. Lo más frecuente es en las piernas y tengo que decirles que llega a ser todavía más frecuente en pacientes que tienen un daño ya renal, un daño hepático o un problema a nivel del corazón. Entonces, pues considerando todo esto, pues hay que estar como súper atentos. Ahora, recordemos que lo que es la retención de líquidos todavía va a ser más frecuente en mujeres, en pacientes que estén cursando con sobrepeso y obesidad. Entonces, pues una vez más, el consumo de sal tiene que ser muy mesurado. Y bueno, pues finalmente la Organización Mundial de la Salud no ha satanizado la sal, no significa que no la vamos a comer, pero sí dice que la cantidad va a depender mucho de si es hombre, si es mujer, de la edad del paciente y de las condiciones físicas en las que se encuentra el paciente. Entonces, ser muy mesurados con respecto a la sal. Ahora, quiero mencionarles que existen dos tipos de sal muy interesantes. La sal visible y la sal invisible. Ustedes van a decir cuál es esa. Bueno, la sal invisible es la que encontramos en el producto, en el alimento natural. O sea, ese producto ya tiene sal por naturaleza. Bueno, pues esa es una sal invisible. Cuando tú vas al supermercado y compras productos industrializados o procesados, esos tienen sal invisible. Por ejemplo, los embutidos, ¿no? El cereal, los quesos. Entonces, todo esto tiene sal y lo tenemos que identificar. Eso es sal invisible, ¿ok? Es la misma que vamos a encontrar en la preparación de la comida, aún siendo natural, ¿ok? Aún siendo procesada. Y la sal visible es aquella sal que nosotros identificamos y que podemos agregar a nuestra comida. La sal visible, por ejemplo, cuando tú estás preparando un guisado y le pones sal, esa es sal visible. Cuando tú estás comiendo un guisado, ya está tu platito, ya está tu taquito y le pones sal, eso es sal visible, ¿ok? Y bueno, lo que viene siendo la sal la podemos controlar. ¿Dónde tú tienes la oportunidad de controlar el consumo de sal? Pues es muy sencillo. En la sal visible y en la sal que se encuentra en los productos procesados. Es decir, si tú vas al centro comercial y te encuentras un producto ya prácticamente cocido, un embutido, por ejemplo, trata de evitar los embutidos porque es una sal, es un embutido que va a contener sal
de tipo procesada, y si tú evitas el consumo de este embutido vas a poder retirar esa sal de tu dieta, ¿no? Lo mismo va a suceder con respecto a la preparación de los alimentos. Ir reduciendo la cantidad de sal que le aplicas a tu comida es una excelente idea. Y finalmente también reducir muchísimo el consumo de la sal, o evitarla al máximo. Por eso en muchos restaurantes ya no hay saleros en la mesa, porque no es conveniente que la persona aplique sal ya al alimento preparado. Entonces, pues son pequeños tips que yo te paso que creo que te pueden funcionar y te pueden ayudar mucho a empezar a tomar mejores decisiones con respecto a tu salud y evidentemente a conservar tu bienestar. Así es que si a ti te gustó este video de la sal, por favor, comparte este video. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campana de notificaciones y te invito a que me sigas aquí en mis redes sociales. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión. Bye bye. Para que puedas suscribirte a mi canal, ingresa a YouTube.